Estamos hablando de mayordomía y hoy es la tercera parte de esta serie. Si no has visto las otras partes de esta serie de mayordomía, puedes ver nuestro canal de YouTube y puedes pues ver las demás series que allí tenemos, y es City Church CA Español. Y allí pues puedes ver otras series que tenemos, y no olvides compartir este video en este día. Y hoy estaremos hablando de cómo administrar las buenas nuevas del Evangelio, las buenas noticias, a través de vivir, escuchar y hablar. Vivir, dígalo conmigo, vivir, escuchar y hablar. Con esas tres formas vamos a ver cómo nosotros podemos ser buenos administradores de las buenas noticias. ¿Cuántos saben que Dios nos ha dado una responsabilidad a la iglesia? Si usted es parte de la iglesia, el Señor ha puesto en nosotros una responsabilidad de manejar o administrar las buenas nuevas del Señor. Y es lo que conocemos nosotros como la gran comisión, ¿verdad? Cuando el Señor ascendió, le dijo a sus discípulos antes de ascender, le dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, ¿verdad? Bautizándolos en el nombre del Señor Jesús, nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y por el poder de nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Así que es una encomienda, es una responsabilidad que tenemos que manejar bien. Como todo lo que el Señor nos ha dado, tenemos que ser buenos administradores. Y hoy estaremos observando la vida de un individuo que está aquí en la Biblia, que se llamó Felipe. Y Felipe, pues vamos a ver su ejemplo de cómo administró él las buenas nuevas del Evangelio o la gran comisión. Y vamos a ver, ¿verdad?, qué cosas se distinguían en la vida de Felipe que lo hicieron ser un buen administrador de las buenas nuevas del Señor. ¿Y qué podemos aprender de todo esto? Número uno, cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo del Señor, tenemos que saber que Dios nos da habilidad para poder manejar su palabra, sus noticias para este mundo. Y el Señor nos da la convicción también, habilidad y convicción. Usted no puede ir a hacer su trabajo aquí, ¿verdad? Los que trabajamos en diferentes cosas, algunos trabajan en tiendas, algunos trabajan en consultorios, algunos trabajan en lugares de ventas. Usted no puede hacer su trabajo si usted no tiene la convicción de que lo que usted está haciendo pues funciona. Si usted sabe que lo que usted está haciendo no funciona, probablemente va a fracasar en lo que está haciendo. No va a tener esa convicción de que usted está haciendo, ¿verdad?, lo que usted sabe que funciona para los demás. Entonces, esto aplica a nosotros como creyentes. Nosotros tenemos que tener la convicción de que somos llamados de parte del Señor a administrar y a manejar las buenas nuevas del Evangelio. Y cuando sabemos que el Señor nos llamó, eso nos impulsa a nosotros, ¿verdad?, a llevar las buenas nuevas a todo lugar y a toda persona con la cual nosotros tenemos contacto. Así que esto nos ayuda a administrar bien, y esto envuelve vivir, esto envuelve escuchar y esto envuelve hablar. Y esas son cosas que vamos a ver que hizo Felipe, y vamos a ver cómo lo hizo. Pero primero en el capítulo 1 de Hechos, el verso 8 dice lo siguiente, y esto es bien importante para nosotros los creyentes. Dice: pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, y serán mis testigos, y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. ¿Quién dijo estas palabras? El Señor Jesús. Nos dejó esa encomienda a nosotros. Esta es la gran comisión. Y estas instrucciones que dio nuestro Señor Jesús mientras estaba ascendiendo al cielo, a estar con el Padre, pues estas palabras tenemos que llevarlas nosotros como nuestra misión. La misión de los creyentes es hacer lo que el Señor nos envió a hacer y ser testigos. Y para ser un buen testigo, un testigo es también un mayordomo, es una persona que administra, es un manager, ¿verdad?
es un administrador. ¿Cuántos tienen managers aquí? ¿Alguien tiene jefes que son sus managers? ¿Cuántos son managers aquí? ¿Cuántos son manejadores? ¿Tienen a cargo personas? Pues nosotros estamos a cargo de llevar las buenas nuevas como buenos mayordomos. Así que el Espíritu Santo es quien nos capacita para nosotros poder hacerlo. Hechos capítulo 8. Así que vamos a ir más adelante y vamos a leer el primer verso que está ahí. Luego vamos a leer otros más. Pero Hechos 8, verso 1, dice: en ese día comenzó una gran ola de persecución que se extendió por toda la iglesia de Jerusalén, y todos los creyentes, excepto los apóstoles, fueron dispersados por las regiones de Judea y Samaria. En ese día, lo que está diciendo, en ese día lo que sucedió fue que otro siervo del Señor, otro hombre, otro individuo que servía al Señor llamado Esteban, fue apedreado por estar predicando las buenas nuevas, por estar haciendo lo que el Señor lo envió a hacer. Mucha gente dice: cuando yo soy obediente a Dios, nada me va a suceder. Lea la Biblia para que usted vea lo que dice la Biblia. Esteban predicó las buenas nuevas, trataron de impedir que él lo hiciera, trataron de detenerlo. Él no se detuvo, él obedeció al Señor y entonces lo apedrearon. ¿Cuántos están contentos de que aquí donde vivimos en Estados Unidos no nos apedrean todavía? Todavía no nos tiran piedras, por lo menos no piedras que se puedan ver, ¿verdad? Nos tiran otras piedras, pero no las físicas. Pero ¿cuántos están contentos de que todavía no están acribillando a las personas aquí en Estados Unidos por predicar la palabra del Señor? Yo oro que esto continúe así, aunque parece que llegará un día donde vamos a ser más perseguidos por predicar más la palabra del Señor, aunque parezca increíble, pero así es. Pero esto es lo que comenzó a suceder cuando Esteban fue apedreado y murió, fue asesinado a sangre fría. Entonces, luego de ahí vamos a leer en el verso 4 lo que continuó sucediendo debido a esto. Verso 4, capítulo 8 de los Hechos. Dice: así que los creyentes que se esparcieron predicaban la buena noticia acerca de Jesús donde quiera que iban. Felipe, por ejemplo, se dirigió a la ciudad de Samaria y allí le contó a la gente acerca del Mesías. Las multitudes escuchaban atentamente a Felipe porque estaban deseosas de oír el mensaje y ver las señales milagrosas que él hacía. Muchos espíritus malignos fueron expulsados, los cuales gritaban cuando salían de sus víctimas, y muchos que habían sido paralíticos o cojos fueron sanados, así que hubo mucha alegría en la ciudad. Así que uno de los principales propósitos de un creyente es compartir las buenas nuevas del evangelio con los demás, ¿verdad? Porque nosotros tenemos esa encomienda y lo hacemos viviendo, lo hacemos hablando y lo hacemos escuchando y lo hacemos hablando, viviendo, escuchando y hablando, como vamos a ver en la vida de Felipe. En este libro de los Hechos estamos viendo cómo se desarrolla esta historia sobre este hombre Felipe. Él no fue uno de los apóstoles del Señor Jesús, él no fue uno de los discípulos tampoco del Señor Jesús, pero Felipe fue llamado por los apóstoles. Brevemente, una de las cosas que sucedió fue que cuando la iglesia estaba en sus principios, pues estaban los apóstoles haciendo prácticamente todo el trabajo. Los apóstoles estaban enseñando, se dedicaban a la oración y a la enseñanza, pero a la misma vez también se dedicaban a ayudar, a hacer cosas como ayudar a las viudas, ayudar a la gente proveyéndoles comidas, buscándoles estadías a los que estaban desamparados, etcétera, etcétera. Muchas necesidades de las cuales hoy día todavía tenemos nosotros. Entonces los apóstoles estaban haciendo todo eso también en adición, pero no lo estaban haciendo bien. Porque ¿cuántos saben que nosotros no podemos hacerlo todo? Sino que tenemos un gran equipo de personas que cada quien, según su don y su talento, va a hacer algo para el Señor, y entonces la obra del Señor va a estar completa. Por eso necesitamos que todos estén haciendo algo para el Señor, para que la obra del Señor sea completa. Pero en esta situación los apóstoles, dirigidos por el Señor, llaman a 7 individuos
Y estos individuos iban a estar encargados de ellos ocuparse de todas estas necesidades, diferentes necesidades que había en la comunidad, mientras que los apóstoles se iban a dedicar a la enseñanza de la palabra y a la oración, entre otras cosas. Pero las responsabilidades para esas otras cosas mayores cayeron sobre estos 7 individuos. O sea, ahí vemos la formación de un equipo. Por eso nosotros trabajamos en equipos. En nuestra iglesia tenemos equipos y siempre la iglesia del Señor tiene que tener equipos que hagan diferentes cosas para poder suplir las necesidades y ser más efectivos. Así que vamos a hablar de 4 formas en las cuales Felipe, que era parte de estos 7 individuos, él administraba las buenas nuevas del Señor. Aunque él fue llamado a hacer estas cosas, vamos a ver cómo Dios lo usó para hacer muchas otras cosas más. Porque cuando él fue fiel al llamado del Señor, a veces el Señor nos llama a hacer algo y nosotros menospreciamos lo que Dios nos llama porque quizás no es lo que estamos ambicionando nosotros o no tenemos eso como nuestra meta y queremos, Señor, no, yo lo que quiero es predicar, Señor, y pues estar ahí, ¿verdad? Y predicar tu palabra, Señor, yo quiero. Pero a veces el Señor te está llamando a que comiences a dar pasos de obediencia. Y el Señor te dice, pues ayuda a limpiar en la iglesia, o ayuda a recoger las sillas, o ayuda a organizar cosas en la iglesia, o ayuda a recibir las personas que llegan, o ayuda a enseñar una clase bíblica, o ayuda a las personas que están en necesidad a repartir compras. Organiza algo en la iglesia para que las personas traigan alimentos y se los lleva a las casas de los necesitados. A veces el Señor te llama a hacer ciertas cosas que son incómodas para algunos, pero el Señor siempre tiene algo más. Y el Señor siempre va a premiar la obediencia. El Señor siempre nos va a dar más de lo que nosotros podemos merecer. Así que 4 formas en las cuales Felipe administraba las buenas nuevas. Número 1, tenía una mentalidad de equipo, que ya lo mencionamos, ¿verdad? Tenía una mentalidad de equipo. Él sirvió, él estaba dispuesto cuando fue llamado entre esos 7 personas. Entre ellos estaba Esteban, que murió apedreado, y Felipe era otro de ellos. Pero él sirvió dispuesto a hacer todo lo necesario para edificar la iglesia del Señor. ¿Sabe lo que es edificar? Edificar es hacer lo que nos piden que hagamos en la iglesia. Usar lo que tenemos para bendecir la iglesia, sea nuestros talentos, sea nuestro tiempo, sea nuestras finanzas, sea lo que sea que Dios nos da a nosotros. Vamos a aportar algo de eso para que la iglesia funcione. Eso es edificar la iglesia, que significa construir. Es lo mismo, edificar, construir, van de la mano. Así que nosotros estamos llamados a poder trabajar en equipo. Y en el libro de Hechos, en el capítulo 6, no lo vamos a leer, pero después, si usted tiene tiempo, lea el libro de Hechos y ese capítulo 6, del 1 al 7, un pequeño resumen, habla de que los discípulos aumentaron en número y comenzaron, y ahí es que está la historia que les acabé de decir sobre las necesidades que estaban surgiendo, y estos 7 individuos son llamados para servirle al Señor en esas áreas. Así que léala después, pero esto habla de un equipo, y un equipo que se formó para eso específicamente. Pero luego más adelante usted va a ver que Dios comienza a usar a Felipe en la predicación y en ganar muchas almas para el Señor. Porque eso es lo que sucede cuando somos obedientes al Señor. Pero ahí mismo vamos a leer por lo menos el verso 7 en capítulo 6 de los Hechos. Verso 7 dice: así que el mensaje de Dios siguió extendiéndose, el número de creyentes aumentó en gran manera en Jerusalén, y en muchos de los sacerdotes judíos también se estaban convirtiendo. Mire lo que comienza a suceder cuando hay personas que están dispuestos a ser obedientes y a servir. No importa lo que lo llamen a servir, pero cuando hay obediencia, entonces hay armonía y comienza la iglesia a funcionar como tiene que funcionar. Y entonces ahí comenzaron personas, aumentó el número de creyentes, inclusive los sacerdotes judíos comenzaron a venir al Señor, a ser creyentes también. Así que ¿cómo aumentó su influencia
esta iglesia en sus comienzos. ¿Cómo fue que sucedió esto? Pues comenzaron a satisfacer las necesidades que habían en su área, en sus regiones, en sus ciudades. Cuando nosotros como iglesia comenzamos a responder al llamado y a satisfacer las necesidades de nuestra comunidad, de nuestros hermanos. Usted conoce a alguien que a lo mejor tiene una necesidad, a lo mejor en la misma iglesia, o un vecino, o un amigo de usted, o un vecino de un amigo. Cuando usted escuche algo así, pues sea el primero que usted diga, pues vamos a hacer algo y vamos a ayudar en algo, ¿verdad? Y yo sé que muchos de los que están aquí lo hacemos y eso es bueno, pero no lo perdamos de vista, porque esas cosas son importantes, son básicas. Por eso están aquí en la palabra del Señor. En la iglesia en sus comienzos vio tantos frutos. Por eso, porque estaban pendientes a satisfacer esas necesidades de la comunidad. Y Felipe administró su papel dentro de la casa de Dios. Y Dios trajo ese aumento, trajo muchas salvaciones, trajo muchas vidas que conocieron al Señor. O sea que había muchos frutos. Inclusive hasta los mismos sacerdotes judíos estaban llegando a los pies del Señor. Felipe estaba viviendo las buenas nuevas. Y eso es lo que es vivir las buenas nuevas. Cuando usted comienza a vivir las buenas nuevas, usted está dispuesto a servir, usted está dispuesto a dar, usted está dispuesto a ser un buen administrador de lo que Dios te ha dado a ti para que tú lo des a los demás. Y eso lo hizo Felipe. Así que, ¿qué podemos hacer nosotros para vivir? ¿Y qué podemos aprender de este ejemplo? Vamos a hablar de algo práctico, ¿verdad? Una acción que podamos hacer nosotros. Cuando vemos una necesidad, entonces tenemos que contribuir a esa necesidad, satisfacer a esa necesidad. El reino se va a expandir cuando nosotros estamos haciendo esto, viviendo las buenas nuevas. Entonces, acción, ¿qué acción podemos hacer? No vamos a esperar por alguien que haga algo. No vamos a mirar atrás y decir, ay, por favor, alguien que haga algo, que esta persona necesita ayuda. No, yo soy la iglesia. Yo voy a ayudar. Yo voy a hacer algo para ayudar en esa necesidad que yo he visto. Cuando identifiques una necesidad, toma acción de inmediato. Número 2, así que una mentalidad de equipo fue algo que hizo Felipe. Número 2, Felipe cruzó barreras. Cruzó barreras. Felipe cruzó barreras sociales, barreras económicas y raciales. Lo vamos a ver ahora en la escritura. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo pudo él cruzar estas barreras para compartir las buenas nuevas? Bueno, en Hechos capítulo 8, si usted va más adelante, leímos parte de ese verso, leímos el verso 1 que habla de esa persecución que pues fue causada o comenzó con la muerte de Esteban. Pues de ahí en adelante podemos ver cómo Felipe fue escogido para estar en ese equipo de 7 personas, pero de ahí en adelante Felipe fue perseguido y dice que fue expulsado prácticamente de donde él estaba. Y luego Felipe llega hasta Samaria. Los que conocen un poco de la historia en bíblica, Samaria era un lugar que era un lugar despreciado por los judíos. Despreciado porque para un judío, alguien que era de Samaria, un samaritano, valía menos que un perro. Y disculpen, ¿verdad? La vulgaridad, pero valía menos que un perro para un judío, alguien que era samaritano. Felipe cruzó una barrera. Felipe fue perseguido, ¿verdad? Tuvo que salir corriendo, pero él pudo haberse ido a cualquier otro lugar. Pero él llegó a Samaria. Él estaba siendo dirigido por el Espíritu Santo, que lo llevó hacia allá, como llevó a otros creyentes a otros lugares. Dice que fueron esparcidos por todo lugar y el evangelio siguió dando frutos y siguió creciendo. Pero Felipe fue. Como resultado, los creyentes fueron esparcidos por todo lugar y semillas comenzaron a ser sembradas por todo lugar, incluyendo Samaria. Cuando usted lee ahí en el verso 5 ahí del capítulo 8 de Hechos, dice que Felipe descendió hasta Samaria y proclamó a Cristo. Proclamó las buenas nuevas allí en medio de la persecución. Así que Samaria fue parte de la gran comisión.
Y nosotros también tenemos lugares donde quizás no queremos ir, personas que quizás no queremos compartir con ellos. Usted a lo mejor conoce a alguien que usted dice, ay, es que no puedo con esta persona. No puedo con ese carácter, no puedo no quiero ir a la casa de fulano. Algunos son hasta familiares. No quiero ir a esa casa, no. Ni que vengan a mi casa, ni yo tampoco a la casa de ellos. Entonces, hay momentos, ¿verdad? Yo no estoy diciendo que pues va a suceder esto constantemente, pero cuando tengamos una oportunidad, vamos a aprovecharla. Y vamos a sembrar una semilla en alguien, aunque no compartimos la misma visión, aunque no compartimos, inclusive no son creyentes tampoco, o odian a la iglesia o hablan mal de la iglesia. Pero si tenemos una oportunidad, vamos a sembrar la semilla. Vamos a aprovechar y vamos a llevar a cruzar esa barrera. Felipe cruzó barreras. Felipe tenía mentalidad de equipo, trabajaba en equipo, pero él cruzó barreras también. Felipe hizo cosas fuera de su zona de comodidad, y nosotros estamos llamados a salir de nuestra comodidad para poder ser buenos administradores de las buenas noticias del Señor. Así que él tuvo una opción después de la muerte de Esteban. Y él decidió seguir hacia adelante, escuchar al Señor, y como resultado muchos crecieron, muchos creyeron, y hubo gran gozo y alegría en toda esa región. Acción para nosotros. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo nosotros podemos también cruzar fronteras o barreras? ¿Cómo podemos hacerlo? Pues donde quiera que estemos, podemos llevar el mensaje del Señor. Cuando usted vaya de vacaciones, usted está disfrutando de sus vacaciones, si tiene una oportunidad de compartir con alguien, comparta la palabra del Señor, ¿verdad? Recientemente estuvimos de vacaciones y pudimos compartir la palabra del Señor con algunas personas que quizás en otro momento no hubiésemos tenido esa oportunidad, y lo hicimos, y gloria a Dios, ¿verdad? El Señor se encarga de traer el crecimiento, de hacer que esa semilla pues germine y todo lo demás. Usted siembre la semilla. Somos sembradores. Tiramos la semilla y el Señor se encarga de traer el crecimiento. Usted sea obediente. Así que esa es la acción que podemos tomar nosotros. Donde tú trabajas, en tu trabajo, ahí tienes una oportunidad. Así que tu círculo de influencia, tú tienes que tener algún círculo de influencia, aquellas personas que te rodean, que muchas veces no estamos notando quizás que el Señor está haciendo algo en sus vidas, pero el Señor quizás está trabajando en sus corazones. Así que nunca dejes de sembrar la semilla de las buenas nuevas del Señor. Cruza las barreras. Número 3, ve detrás de alguien. Ve detrás de alguien. Felipe fue tras una persona en obediencia a Dios. Cuando leemos ahí mismo en el capítulo 8, más adelante, los versos del 28 en adelante, narran una historia que el Señor, ¿verdad?, puso en Felipe, de que caminara junto a una persona, lo que se conoce, lo que la palabra dice que era una persona de Etiopía, de África. Y entonces esta persona estaba hablando o recitando versos del libro de Isaías, creo que era, si no me equivoco. Y estaba él, mientras él hablaba, el Señor puso en el corazón de Felipe que caminara cerca donde él estaba, y él comenzó a escuchar lo que decía. Y esto entonces lo que provocó fue que se comenzara una conversación entre este hombre y Felipe. Y Felipe se acercó y pudo comenzar una conversación y pudo contestar algunas preguntas que este hombre ya tenía sobre la palabra de Dios. Así que Felipe estaba viviendo, Felipe también estaba escuchando. Y a veces tenemos que escuchar a las personas que nos rodean a nosotros. A veces tenemos que escuchar las historias que nos cuentan quizás aquellos compañeros de trabajo de lo que le está sucediendo, para nosotros poder explicarles a ellos lo que Dios está haciendo en nuestras vidas y lo que ha hecho, y darle un testimonio de lo que Dios puede hacer en la vida de ellos. Hay personas que el Señor está tocando sus corazones y están buscando una respuesta, pero no pueden hallar la respuesta, como este hombre que estaba hablando la palabra del Señor, y Felipe le pregunta, le dice:
¿tú entiendes lo que estás leyendo? Y él le dice, ¿cómo voy a entender si no hay alguien que me lo explique? Entonces, a veces el Señor quiere usarte a ti para explicarle a alguien de qué se tratan las buenas nuevas del Señor. Porque hay mucha gente que no sabe. Hay mucha gente que simplemente ha escuchado cosas, teorías, ha escuchado de la boca de otras personas, pero no lo ha escuchado de un creyente, de qué significa, un testimonio de lo que significa las buenas nuevas del Señor para todo aquel que crea. Así que eso es escuchar para que Dios pueda obrar a través de nosotros. Y el Espíritu Santo le dijo a Felipe, acércate, escucha. Y eso inició esa conversación. A veces el Señor te va a poner en el corazón. Tú dices, pero yo no sé qué decirle a esta persona. El Señor no necesariamente te está llamando a hablar. Siéntate ahí al lado y escucha. Si uno quiere verdaderamente conocer a alguien, tú no tienes que hablar mucho. Tú solamente siéntate al lado de alguien. Y si hay algo en el corazón de esa persona, se va a abrir y te lo va a dejar saber. Y no hay que hacer mucho, solamente estar pendiente a lo que Dios quiere hacer. Y eso fue lo que hizo. El poder está en la obediencia. En la obediencia al Señor es que nosotros vamos a experimentar el poder de Dios. Porque Dios es quien hace la obra en los demás. Así que tú no eres responsable del resultado, de eso se encarga el Señor. Número 4, deja un legado. Deja un legado. Felipe también dejó un legado. Felipe dejó un legado y Jesús nos dejó el Espíritu Santo a nosotros para ayudarnos a hacer todas estas cosas, para que pudiéramos dejar un legado también a los que nos rodean, incluyendo obviamente nuestra familia, nuestros hijos, nuestros nietos, y los hijos de nuestros nietos también se van a beneficiar por lo que nosotros estamos haciendo hoy para el Señor. ¿Sabías eso? Hay miembros de tu generación que quizás tú no vas a llegar a conocer, que se van a beneficiar porque hoy tú estás sirviéndole al Señor. Cada quien tiene que tener su experiencia con Dios, ¿verdad? Cada quien tiene que abrir su corazón al Señor. La salvación del Señor no se hereda, pero sí hay bendición, hay frutos, hay beneficios que son pasados a las generaciones que vienen después de nosotros, y ellos van a poder disfrutar de estas bendiciones porque nosotros estamos sirviendo hoy al Señor, porque así es el Señor. El Señor bendice en abundancia a sus hijos y a su iglesia. Amén. Así que Felipe dejó un legado. Cuando usted lee el libro de los Hechos, pero se va más adelante, por el capítulo 21, lea del verso 8 y 9, habla de que Felipe tenía 4 hijas, y las 4 hijas dice que tenían un don de profecía. Así que mire, dejó un legado para sus hijas, dejó un legado con la vida que Felipe estaba viviendo. Él estaba dejando un legado para los que estaban a su alrededor, para la iglesia, para sus hijas, para sus familiares, para sus amigos. Todo lo que nosotros hacemos para el Señor da frutos de bendición. Así que nunca piense que usted está haciendo algo para el Señor en vano, porque Dios va a usar todo lo que hagamos para su gloria y para su honra. Así que la mayordomía es administrar y multiplicar las buenas nuevas que Dios nos ha dado. Cuando nosotros estamos hablándoles a los demás del Señor, viviendo, escuchando, y cuando estamos haciendo, ¿verdad?, la obra del Señor, estamos dejando un legado para las generaciones que vienen y los que están a nuestro alrededor. Entonces se multiplica. Dios trae multiplicación, porque para ser un buen mayordomo, como hablamos en las parábolas, cuando hablamos de las parábolas de los talentos, un buen mayordomo es aquel que es fiel a lo que Dios nos da y se multiplica lo que Dios nos da, ¿verdad? Y luego el Señor trae recompensa, y si Él quiere darnos más, nos da más para su gloria y para su honra. Dios nos está llamando a nosotros a ser como Felipe. Dios te está llamando a ti a ser como Felipe, a ser un buen constructor del reino del Señor, viviendo como Jesús nos manda y nos comisionó a nosotros a vivir.
a ser buenos administradores de las buenas nuevas, buenos managers. Usted está llamado a ser un buen manager de las buenas noticias del Señor. Tenemos que vivir, tenemos que escuchar, tenemos que hablar. Y eso lo hizo Felipe. Cruzó barreras, tenía convicción de lo que el Señor lo había llamado a hacer. Por eso hizo todas esas cosas. Tenemos que vivir con convicción. Tenemos la esperanza para este mundo. La gente necesita escuchar la esperanza que nosotros tenemos. Y con nuestra obediencia podemos lograrlo. Amén. Así que yo quiero orar en este momento. Simplemente quiero decirte que te envuelvas en la obra del Señor. Quiero decirte que seas parte de un equipo, que estés haciendo algo. Tú tienes talentos, tú tienes algo dentro de ti que Dios puede usar para que tú seas parte de la construcción de la iglesia, de la edificación de la iglesia. Hay algo en ti que Dios ha puesto, que tú puedes ofrecer para ser parte de un equipo y vas a añadirle a ese equipo. Lo que tú tienes va a añadir. Sal de tu comodidad. Muchas veces estamos muy cómodos. Sal de tu comodidad, comienza a hacer algo. Tu legado de obediencia va a dar frutos. Deja un legado, pero tu obediencia lo va a hacer. Así que el poder del Espíritu Santo es lo que nos ayuda a nosotros a poder lograr estas cosas. Es lo que ayudó a Felipe. No todo va a salir siempre color de rosa, porque Esteban fue también obediente. Sin embargo, Esteban fue apedreado y murió. Eso significa que siempre van a suceder cosas, pero pase lo que pase, si somos obedientes, nosotros vamos a ver los frutos de todo esto, y los que vienen después de nosotros también verán estos frutos. Quizás hoy seas tú como ese hombre que Felipe se encontró con él en el camino, el eunuco. Quizás tú seas como ese eunuco, como ese hombre de Etiopía, que andaba por ahí, había escuchado las buenas nuevas pero no entendía, había escuchado la palabra de Dios pero no sabía. Y quizás tú necesitas que alguien hoy te explique, que alguien te diga cómo tú puedes también ser parte del reino de Dios, cómo tú puedes ser parte de lo que el Señor está haciendo. Pues mira, Romanos capítulo 10 verso 9 dice: si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Y ese creer en tu corazón habla de una vida, de una entrega. Cuando tú crees con el corazón, es que tú tienes convicción y tú vives para el Señor y te entregas a Dios. Si ese eres tú hoy, que necesitas al Señor en tu corazón, abre tu corazón a Él. Pídele perdón por tus pecados, arrepiéntete y ven a los brazos del Señor, porque Él te recibe hoy. Yo voy a hacer una oración por los que estamos aquí y por aquellos que están mirando también hoy día, para que el Señor toque tu vida, sea cual sea la necesidad que tú tengas hoy, que tú te acerques a Él. Así que oramos. Señor, gracias te damos por tu palabra. Bendita tu palabra, Señor. Gracias por llamarnos, gracias por comisionarnos, Señor, a predicar, a enseñar, Señor, pero a llevar las buenas nuevas a todo lugar, viviendo, Señor, escuchando y hablando. Gracias por la vida de hombres y mujeres como Felipe, que hoy día están sirviendo y están entregándose, Señor, a servir, al llamado que tú le has hecho, Señor, para servir en diferentes áreas, y a la misma vez tú estás abriendo puertas para que ellos puedan, Señor, predicar tu palabra, ganar a muchas almas y dar muchos frutos, Señor, y traer mucha alegría. Hoy día, Señor, hay personas que quizás no te conocen, que nos están mirando. Yo te pido que tú toques sus corazones, que ellos se arrepientan, te pidan perdón y vengan a ti, Señor. Te pido que tú los ayudes para que ellos puedan encontrarte a ti, Señor, y encontrarse cara a cara contigo. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén y amén. Gloria a Dios. No olvides compartir este video y no olvides comunicarte con nosotros a esa dirección que aparece en la pantalla. Así que estaremos contigo en la próxima ocasión.